Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, maestro Armando y Hola, Jonathan? buenas Buenas noches. Bien, noches. gracias, buenas noches. Hola a todos, sean todos bienvenidos a esta 26ª charla Piacere musical de Concertare Música. El día de hoy estaremos aquí presentándoles los aspectos generales del repertorio y lenguaje musical del periodo barroco, en el periodo barroco. Algunos aspectos generales, no solamente en cuestión musical, sino un poquito más históricas, pero bueno, ahí se irán desarrollando las ideas. Esperamos que sea de su agrado, que igual como en todas las charlas puedan sentirse en confianza de dejar sus comentarios y sus dudas que con gusto estaremos respondiendo en cuanto se pueda o estaremos ahí respondiendo a lo largo de las charlas. Y bueno, pues yo creo que podemos comenzar. ¿Sale? Vamos a... Me Claro, voy a introducir un poco sobre el periodo barroco, ¿no? Es un periodo que comprende alrededor del siglo XVII y principios del siglo XVIII, principalmente en Europa occidental, ¿no? Tiene un gran auge en Italia y de ahí se va diversificando a través de los diversos países de Europa, aunque claro, también llega al continente americano, ¿no? Bueno, en ese periodo estamos en la época del colonialismo, ¿no? Y estas potencias europeas que pues tenían sus colonias de este lado, pues también introducen un poco este estilo, ¿no? O este nuevo periodo artístico, sobre todo, principalmente en Latinoamérica. El término barroco toma se apropia del término de la arquitectura, ¿no? Donde se designaba como algo retorcido, en una construcción pesada, elaborada, ¿no? En el castellano se le decía barrueco, pero bueno, conforme se fueron deformando o no deformando, pero más bien conforme fueron aprendiéndose en diversos lados, se terminó acuñando el término de barroco, ¿sí? Eh, es un gran auge para el arte, ¿no? Para muchas áreas dentro del arte, dentro de la ciencia, por así decirlo también, pero en este caso del arte, como en ámbitos de la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, que es de lo que estaremos hablando hoy, ¿no? Dentro también de la ópera, danza, teatro, etcétera. Sí, va evolucionando, es el periodo donde evoluciona la música, ¿sí? Posterior al Renacimiento. Y bueno, hay distintas características. Quisiera entrar en materia de la música, ¿no? Que es en este periodo donde tenemos una presencia mucho más dominante de lo que es el contrapunto y la aparición de un contrapunto complejo. Hay que entender que el contrapunto es una técnica de composición, ¿no? Y es toda una materia que se estudia, en donde se trata de relacionar dos o más melodías independientes entre sí, basándose en ciertas estructuras, pues en ciertas reglas, en ciertas estructuras en general, ¿sí? También hay una independización de la música vocal con la música instrumental, ya comienzan a haber más desarrollos de estas dos familias, por así decirlo, de estas dos áreas. ¿Sí? En la música vocal se empiezan a desarrollar otros lenguajes u otras estructuras que estaremos viendo en un ratito, y en la música instrumental de igual forma. ¿Sí? Dentro de la música instrumental comenzamos a ver el uso de un bajo continuo, ¿no? Que es un soporte armónico, es decir, digamos que la música tiene ciertos niveles y estamos estructurando la parte más baja, ¿no? De toda esta masa sonora que podemos presentar. Y habitualmente este tipo de bajo continuo estaba interpretado por los violonchelos, las violas da gamba, que eran unos instrumentos antecesores, perdón, del violonchelo, los fagotes, ¿no? O bajoncillos, así se llamaban, etcétera, etcétera. El clavecín, ¿no? El órgano, la guitarra barroca, que seguramente nos estarán platicando los maestros más adelante de estos instrumentos. Y también el desarrollo de la armonía tonal es muy importante en este periodo, porque ya comienza a establecerse de una mayor forma
conforme va avanzando este periodo del barroco, iremos viendo que la armonía comienza a tener un establecimiento, una parte más concreta dentro de la música, ¿sí? En donde ya tenemos progresiones armónicas o sucesiones de acordes con ciertas funciones, ¿no? Que tienen relación con el bajo continuo, en fin, comienzan a ver, a evolucionar estos en el lenguaje de la música, ¿no? Diversos aspectos. Y también comienzan a surgir nuevos ensambles, comienzan a haber algunos instrumentos que evolucionan, ¿no? Como la tiorba, como la flauta de pico, ¿no? El clave, bueno, comienzan a tener diversos avances por ahí. También dentro de las formas vocales que comenzamos a tener son la ópera, por ahí estaremos mencionando a Monteverdi con la primera ópera que era... se me fue el nombre, de su ópera Orfeo, ¿no? También ocurre el oratorio, ¿no? Comienza a tener auge el oratorio, en donde tenemos esta diferencia entre la ópera, que es algo de un aspecto más teatral o social, y el oratorio, que es de un aspecto, y las cantatas, que son de aspecto más sacro, ¿no? De un aspecto más religioso. Y dentro de las formas instrumentales, pues tenemos los conciertos, las sonatas, las suites orquestales, etc. También el aspecto de la improvisación es muy importante, ¿sí? Porque a raíz de este elemento de improvisación comienzan a surgir diversas formaciones musicales, bueno, diversas estructuras musicales que después estarán profundizando. La música tuvo un papel social, creo que siempre ha tenido un papel social muy importante, ¿no? Servía mucho para la difusión, tanto de la realeza, ¿no? No sé, imaginándonos como que llega el rey a la corte o que van a hacer propaganda, en fin, ¿no? Y también del servicio eclesiástico, ¿no? Para llamar a misa, para evolucionar en este lenguaje de la comunión, ¿no? Que en alguna de las charlas por ahí estábamos hablando de estas funciones que tiene la música. Es muy importante hablar sobre la teoría de los afectos y la retórica en el barroco, porque toman un papel fundamental. Ahí, bueno, hay que saber que la retórica es el arte del buen decir, ¿no? Es la disciplina que se ocupa de estudiar y de sistematizar los procedimientos y las técnicas que se utilizan en el lenguaje, ¿no? Entonces, la música toma esto para realizar estructuras más coherentes, más lógicas, más, valga la redundancia, más estructuradas, ¿no? De las formas musicales. Y en la teoría de los afectos, pues vamos a encontrar que el compositor o el ser creador, no solamente en la música, sino un ser creador, va a tomar 4 aspectos importantes o 4 sentimientos o emociones primordiales, ¿no? Primarias, que son la alegría, la tristeza, el odio y el amor, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener ciertas contrapartes como lo son la actividad y la inactividad del cuerpo y de placer y de sufrimiento para poder diferenciar diversos aspectos afectuosos, ¿no? En este caso emocionales dentro de la música. También se diferencian en 2 estilos importantes, bueno, que es el estilo francés, ¿no? En Versalles con la corte de Luis XIV, en donde uno de los compositores más mayores exponentes de esta música es Jean-Baptiste Lully, ¿sí? Y pues tiene un estilo conservador, ¿no? En piezas de danzas, ¿no? Son piezas breves, tienen estructuras bipartitas, es decir, compuestas solamente por 2 partes, en fin, armonías muy restringidas y demás. Y el estilo italiano, que está procurando la constante innovación estilística, ¿no? Generada en diversas ciudades, y a partir de ahí, pues, comienzan a evolucionar diversos recursos o diversos aspectos dentro de la música, ¿sí? Obviamente, a partir de aquí,
Como les decía en un principio, comienza a irradiarse este nuevo lenguaje, llegando hasta Inglaterra, llegando hasta España. En Alemania también se adaptaban, ¿no? Por no decir que se terminaban copiando, se adaptaban dentro de las estructuras que planteaban tanto los franceses como los italianos, ¿no? Entonces hacían, digamos que sus propias versiones, ¿sí? Hacían una adaptación, hacían un acercamiento desde el punto de vista de un alemán, ¿no? Por ejemplo, con Telemann, que escribió muchas oberturas y conciertos, y la música de Johann Sebastian Bach, que, por ejemplo, llega a tener algunas comparaciones como el concierto italiano o la obertura francesa, ¿no? Pero compuestas por un alemán. Y el barroco se divide en tres etapas, que es el barroco temprano, más o menos abarca de 1580 a 1630. Bueno, para la cuestión de los años es como historiográficamente lo clasifican o lo dividen. Hay que entender que no es como de, chin, ya llegó 1830 y ya cambiamos al barroco. No, tiene toda una evolución, una transición desde el Renacimiento hacia el barroco, igual de salida entre periodos, etcétera. No es exacto el año donde termina el barroco y ya toda la música del barroco termina, sino que va siendo gradual, ¿no? Va siendo un aspecto gradual que va evolucionando. Pero al menos, bueno, para tener un marco, vamos se delimita de 1580 a 1630, en donde hubo dos innovaciones dentro de la música, que es la policoralidad, que es el uso de varios coros, y la monodia acompañada, es decir, que en donde una sola voz aguda centra todo el interés musical, mientras por debajo hay todo un acompañamiento, ¿no? Que es aquí donde comienza a desarrollarse el bajo continuo. Tenemos el barroco el barroco medio, ¿sí? Que abarca de 1630 a 1680 aproximadamente. Es en donde comienza a tener más éxito, ¿no? Que se comienza a expandir por Europa, ¿no? Sobre los países que ya mencionamos hace un momento. Comienzan a diversificarse términos, instrumentos, ¿no? La ópera francesa es cuando comienza a despegar, ¿no? Con la corte de Luis XIV. También hay una familia francesa que se apellidaba Oteter, ¿sí? Que se encargaba de desarrollar nuevos instrumentos de madera, ¿no? Como el oboe, fagot, flauta traversa y de pico, etcétera, ¿sí? Y que se centraban en la suite instrumental francesa. Al norte de Italia, pues teníamos autores como Legrenzi, Cazzati, Alessandro Stradella, o Vitali, ¿no? Que comienzan a convertir, por ejemplo, la canzona en lo que es una nueva sonata en trío, ¿no? El cual también tiene un carácter contrapuntístico y virtuoso. Y ya para finalizar con los periodos, es el barroco tardío, que abarca de 1680 a 1730 aproximadamente, que es principios del siglo XVIII, en donde también tenemos rasgos notables como lo son la adopción total de las fórmulas tonales, ¿no? Como cadencias dentro de un marco formal y estructural, progresiones con movimiento de quintas, ¿no? Acordes paralelos, etcétera, ¿no? Vamos a tener diversos rasgos, y la extensión del estilo de concierto se aplica a la ópera y a la música instrumental, ¿sí? En donde igual se van diversificando las estructuras. Y bueno, de los principales compositores en Italia tenemos a Giovanni Gabrieli, que es uno de los principales exponentes del barroco temprano, que ya contenía su música, los recursos esenciales de la nueva estética, ¿no? De la nueva época. Claudio Monteverdi también es uno de los más importantes, que inauguró el nuevo género operístico de la ópera, aunque por ahí también hay un autor que se llama Jacopo Peri, en donde ya esa ópera, si no me recuerdo, es de 1580 y algo, no recuerdo bien, pero es una ópera anterior a Monteverdi, que se dice que ya presentaba, que se
puede considerar como la primera ópera del periodo barroco, pero muchos determinan que Monteverdi es quien ya establece de una forma estructurada y consciente todos los recursos que se ven dentro de esta nueva época estética. ¿Sí? También tenemos a Girolamo Frescobaldi, ¿no? Donde tuvo importancia en el desarrollo de la música para teclado, ¿no? Sobre todo con sus tocatas para clave y sus canzonas para órgano. Por ahí tal vez la maestra Andrea nos platique sobre Frescobaldi. Del barroco temprano también destacan Francesca Caccini, que es hija del compositor Giulio Caccini, apodada la Monteverdi de Florencia. Sí, también tenemos a Arcangelo Corelli, a Giuseppe Torelli y a Alessandro Scarlatti, quienes dominan ya la escena en la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Estoy ya hablando en el barroco tardío, así como Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni, Domenico Scarlatti, ¿sí? Y Giuseppe Tartini, ¿no? Que representan pues el auge y el declive de esta nueva época. En Alemania tenemos compositores como Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel, que fueron grandes tecladistas, Johann Pachelbel y Froberger, Johann Jakob Froberger. Pero debemos de destacar que en Alemania, pues el barroco llega hasta su madurez con Johann Sebastian Bach, ¿no? En donde hizo y deshizo, ¿no? Lo habido y por haber dentro del barroco. Mientras que en Inglaterra, por ejemplo, bueno, también teníamos a un George Friedrich Händel en Alemania, pero que en 1712 se va a Inglaterra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues también tenemos ese personaje dentro de Inglaterra, Friedrich Händel y también Henry Purcell, ¿no? Purcell fueron los más destacados por ahí. En Francia, pues tenemos a Jean-Baptiste Lully, dentro de la corte de Luis XIV, y a Marc-Antoine Charpentier, que era uno de los más grandes rivales de Lully. Ya del barroco tardío, también tenemos a François Couperin, y que era uno de los más importantes autores, y a Jean-Philippe Rameau, ¿no? Que también estuvo junto con Couperin ahí destacando dentro de este periodo. Y para finalizar, por ahí voy a pasar algunos ejemplos musicales. Me gustaría escuchar el primer video donde vamos a escuchar de las 4 distintas naciones, ¿sí? Que es Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Creo que vamos a checar, si no mal recuerdo, es el de Italia, con Vivaldi. Perfecto, muchas gracias. Por ahí podemos observar, o más bien escuchar, la presencia de una línea melódica prominente, ¿no? En el registro más agudo, mientras hay todo un acompañamiento y sobre todo la presencia también del bajo, que ya toma un rol mucho más predominante en este periodo. Vamos al segundo video, por favor, que ahora vamos hasta Inglaterra con Händel, uno de sus hitazos.
Perfecto, muchas gracias. Ahí sí, seguro muchos lo conocen. Vamos a ver el tercer video que es ya de Alemania, ¿no? Con nuestro queridísimo gran dios Papá Bach, ¿no? Papá, San Papá Bach. Y es la Misa en Si menor, es una de las obras ya del barroco tardío, ¿no? Vamos a escuchar. Perfecto, muchas gracias. Sí, la imponencia del señor Bach. Y por último, vamos a escuchar la cual es una. ¿Cómo, perdón? Nada, te iba a decir que curiosamente, o bueno, todo el mundo sabe que Bach como padre de la música también es considerado como su muerte, el final del barroco, ¿no? De alguna manera. Entonces, se me hace muy oportuno que lo pongas, pero no es nada más eso, ¿no? O sea, eh, es lo que más se escucha, pero su presencia va más allá de solamente eso. Pero para demostrar lo importante que fue tan grande compositor, ¿no? En ese momento y hasta nuestros días, ¿no? Pero te interrumpí, estaba queriendo decírtelo, pero no sabía si hacerlo, pero ya te interrumpí, ahora sí. No, no, está bien, muchas gracias. Sí, de hecho es algo igual que se me pasó mencionar, que sí, efectivamente se toma como el fin del barroco con la muerte de Johann Sebastian Bach, ¿no? Que igual creo que de cierta forma centrarlo en un año tajante, en una fecha tajante, es un poco como de dónde queda todo lo demás, pero precisamente con esa importancia que efectivamente tiene este gran compositor, pues se toma como el declive, ¿no? De este, o bueno, ya la culminación de este gran periodo. Muy Claro. bien. No, Eh, y justo es eso, obviamente es algo alegórico a la importancia de su persona, ¿no? exacto. De su presencia en la humanidad. No exactamente que al otro día de que falleció Bach, ya el barroco desapareció Sí. por completo. O sea, pues no, no, para nada. Más bien ya venían otras corrientes con sus propios hijos, ¿no? Que ya estaban surgiendo, ya había una necesidad de renovación del lenguaje también. Inclusive ninguno de sus hijos se dedicó a explotar la polifonía como él sí lo hizo, ¿no? O sea, desde ahí se ve que realmente no se puede hablar de periodos, yo lo imagino como una analogía en los sexenios, ¿no? De los presidentes, ¿no? Ya hasta aquí llegó y mañana cambiamos de personaje y es otra revolución o otra realidad, no, así no es de sencillo en la música ni en las artes, ¿no? Bueno, ni en la sociedad. Y en la sociedad, claro. Pero justo es eso, ¿no? Que tanta importancia ha tenido en la historia de la música, de nuestra música, que pues de ahí que se marque el final del barroco con su muerte, ¿no? También. Exactamente, sí, exactamente así. Bien, pues No, muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias por el dato. Vamos a escuchar el último que es una pasacalle de Jean-Baptiste Lully, que se llama Les Arts Florissants. A ver si no me falla mi francés, pero que es de la ópera de Armida y es una de mis obras favoritas. Esta es, escuchen, está padre, al menos el fragmento que les pongo es uno de mis favoritos. Les plaisirs ont choisi pour asile ce séjour agréable et tranquille.
tranquille, que ces lieux sont charmants pour les heureux amants, que ces lieux sont charmants pour les heureux amants. Gracias. Ahí hay un elemento muy particular que tenía esta música francesa, que es el llamado inegal, ¿no? Como corto, digo, largo, corto de la música, tan, tarirón, pararín, ¿no? Es muy particular de la música francesa de este periodo. De hecho, por ahí con una gran amiga que es flautista, toca flauta de pico, ahí es les cuesta, bueno, al menos a ella, ¿no? Pero creo que en general les cuesta trabajo asimilar esta parte ilegal porque hay que, como que yo le digo, es como el predecesor del swing, ¿no? Bueno, el que lo antecede más bien, porque tiene justamente como pam, parim, param, param, tan, tarim, taran, no sé, me gusta mucho, es muy padre de la música francesa. Yo creo que en lo personal la música francesa me gusta más que la alemana o que la italiana. Pero bueno, ya con eso pues concluyo mi participación, sí, hablando de los aspectos generales y un poco de ejemplos musicales del barroco. Y no sé si hay algo más que quieran comentar. No, adelante. Ok, perfecto. Entonces, pasamos contigo, maestro Jonathan. ¿Qué nos puedes decir de la guitarra en el barroco? Ok, bueno, yo voy a hacer breve en realidad con mi participación. Solamente quiero hablar sobre el repertorio que nosotros como guitarristas abordamos de este periodo barroco. Como bien nos comentaba Armando, es la época del bajo continuo, ¿no? Donde se desarrolla con plenitud recurso. Y parte de los encargados de llevar este bajo continuo son todos estos instrumentos de cuerda pulsada, desde la guitarra barroca, el laúd, el archilaúd, el angelique, la tiorba, y bueno, y todos estos instrumentos que son de alguna forma muy parecidos, algo entre laúd y tiorba, ¿no? Además de hacer todo este trabajo del bajo continuo, afortunadamente también los compositores hicieron muchísimas obras para, para el instrumento como solista, ¿no? Sin la necesidad de un ensamble. Nosotros tenemos ahí un pequeño problema con esto, con toda la herencia de todo este repertorio, que no se puede tocar tal cual como está escrito en los facsímiles, ¿no? De la mano del compositor. ¿Por qué? Porque varía afina nuestro instrumento, con la guitarra. Desde el número de cuerdas, por ejemplo, la guitarra barroca, que tiene 5 y además son dobles, el hecho de que sea doble da otros recursos que en la guitarra simplemente no tenemos, ¿no? Como es, por ejemplo, no sé, el simple timbre del rasgueo con cuerdas dobles es mucho más amplio la textura que la que nos puede dar la guitarra moderna, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, el recurso de la campanela, que es básicamente usar la doble cuerda, que al pulsarla, digamos que una por una, a pesar de que vienen juntas, se puede pulsar una por una y crea un efecto como de un arpa, como si nosotros jaláramos las cuerdas del arpa. Esto también es prácticamente imposible de hacer en la guitarra moderna. Se puede más o menos emular, pero nunca va a sonar igual. Entonces, por supuesto, todos los compositores de la época en cuanto a la guitarra barroca explotaron todos estos recursos y nos es difícil
de hacer una transcripción a la guitarra moderna, por lo cual además de la transcripción, además de, porque hay que saber que todas estas partituras en realidad están escritas como tablaturas, o sea, en cifras, digamos que con números, es simplemente el dibujo de la línea, se pone un número en el caso de la tablatura italiana o una letra en el caso de la tablatura francesa. Es como un equivalente a la tablatura moderna, la cual está pésimamente hecha. Si algún guitarrista nos ve, por favor, nunca lean de la tablatura moderna, está muy mal hecha, porque a pesar de que la tablatura fue un recurso que se usó desde el Renacimiento, la tablatura antigua sí tiene la rítmica en la parte de arriba. Por supuesto, esto ayuda muchísimo, aunque hay ciertas voces que no sabemos en dónde entran, pero no cuánto duran, ¿no? De ahí nos tenemos que ayudar ya con materias como mencionaba el maestro, como el contrapunto. Tenemos que tener un dominio bastante amplio del contrapunto para llevar una lógica en la conducción de las voces. En la tablatura moderna, por ejemplo, no existe, le quitaron esta parte de los valores rítmicos, por lo tanto, pues no tienes la menor idea de en qué momento entra la nota, algo que conozcas la canción, ¿no? Pero, entonces, esta tablatura que está en cifras o en letras, hay que pasarla a notación moderna para poder leerla en la guitarra y además hacer un arreglo, porque repito, por ejemplo, en el caso de la guitarra barroca, que tiene solamente 5 cuerdas, de repente podemos encontrar un acorde de sol en inversión, pero no sé, curiosamente por la misma situación del contrapunto, sería más lógico que el acorde comenzara desde la fundamental, desde el sol, y por la falta de esa sexta cuerda que tiene la guitarra barroca, a veces comienza desde el si. Entonces, ahí tenemos que echarle un poquito de criterio y hacer, además de transcripción, o sea, de pasar las cifras a notas, además tenemos que hacer un arreglo, poner un poquito de nuestro criterio y decir, yo creo que sería mejor dibujar ese sol, porque en la guitarra sí lo tenemos, ¿no? Y esto en la guitarra barroca es todavía bastante sencillo de hacer de alguna forma, si necesitas una guía, si necesitas alguien que conozca bien el tema de la transcripción de instrumentos antiguos, pero es muy cercano a nuestro instrumento actual, ¿no? A la guitarra moderna. Pero, por ejemplo, ya en el caso de la laúd, que llega a tener 13 órdenes, o sea, 13 cuerdas, o en el caso de la tiorba, que el registro es muy bajo, ahí sí nos metemos en muchísimos problemas a la hora de hacer todos estos arreglos y transcripciones. Ahí sí se necesita muchísimo criterio, muchísimo conocimiento tanto del instrumento antiguo como del instrumento moderno, y para poder pasar este repertorio. Lamentablemente este repertorio cada vez está desapareciendo un poco más en la ejecución de los guitarristas, y creo que esta situación es parte de eso, ¿no? El hecho de que no hay muchas transcripciones hechas. Hay por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, que pues todos sabemos que es Dios, ¿no? Y está muy bien que se toquen las suites que nos dejó 4 suites para laúd y algunas otras obras para laúd también, como una fuga, un preludio fue alegro o algún preludio, pero se toca muchísimo y hay cientos de transcripciones de este material, pero de verdad cientos. Casi todo el mundo hace su transcripción de Bach porque es Bach y porque vale la pena tocarlo y porque todos como estudiantes y como profesionales en algún momento lo tenemos que abordar sí o sí. Hay muchísimas transcripciones de esto, pero hay cientos y cientos y cientos de obras que nadie ha hecho y que por eso mismo
están desapareciendo, al menos de los programas en los conciertos para guitarra, ¿no? Escuchaba un guitarrista hace poco, un poquito en modo de queja del que el repertorio que se aborda en los conservatorios se tiene que cambiar necesariamente, porque nos estamos olvidando de toda la música nueva que se está creando, compositores como aquí el maestro, que crean y crean y crean obras y nadie las toca, lamentablemente, ¿no? Las tocan tal vez para sus exámenes de los compositores, alguna presentación y se quedan en el olvido. Y sí, en efecto, esto pasa lamentablemente. Pasa un fenómeno raro, el cual no estamos tocando la música de nuestra época, como normalmente pasaba. Los mismos intérpretes del barroco tocaban la música del barroco, ¿no? Y prácticamente en todas las etapas de la música ha sido así. Actualmente nosotros estamos retomando toda esta música, en el caso de la guitarra, posiblemente por el auge que tuvo, se toca muchísimo más la música del siglo XX, porque básicamente es donde se creó con más conciencia música para nuestro instrumento. Pero se ha olvidado muchísimo estas dos partes, tanto la música nueva como la música llamémosle antigua, ¿no? Le llamamos a esta música del periodo barroco y del periodo del Renacimiento. No sé, se tiene que hacer algo para recuperar ambas interpretaciones en los conservatorios actualmente, ¿no? Pero si en efecto se tiene que hacer más este trabajo de transcripción y de arreglo de esta música, porque hay cientos y cientos y cientos y cientos de obras que se están perdiendo, sobre todo de estos instrumentos. Repito, en el caso de la tiorba, por ejemplo, es mucho más difícil que se puede. Me ha tocado ver guitarristas nuevos, jóvenes, que se han puesto a trabajar en estos arreglos de tiorba y son maravillosos. De verdad, se puede hacer, con mucho trabajo, pero se puede hacer. Y en el caso de la guitarra barroca, que sí es más fácil, aún así no se toca. No sé, es un fenómeno extraño, pero creo que hace falta un poquito de interés en esta música, de acercarnos a estos compositores. Por ejemplo, también por mencionar algunos compositores de guitarra barroca, está Gaspar Sanz, del cual lamentablemente solamente se toca una suite española que en realidad no la agrupó él de esa forma, pero algún guitarrista moderno lo hizo, fue el guitarrista Narciso Lleres. Coleccionó unas cuantas danzas, le puso suite y como él la transcribió, es lo que más se toca de este compositor, aunque realmente tiene muchas, muchas, muchas obras que se están quedando un poquito en el olvido. También de guitarra barroca, Ludovico Roncal, François Lecoq, Francesco Corbetta, Francisco Grau, Santiago de Murcia, de La Luz, por ejemplo, de compositores que también se toca, como Giovanni Zamboni, Silvio de Polvais, Robert de Bizet, que también hizo obras para tiorba y para guitarra barroca. En tiorba también Johannes Kapsberger, Alessandro Piccinini. En fin, es una lista muy, muy, muy grande de compositores que son los que nos heredan todo este repertorio a la guitarra, lo que podemos nosotros abordar. Sin embargo, todos están tocando bajo. Que está muy bien, y esto se debe seguir tocando, por supuesto, pero hay muchas obras más que se deberían de tratar, ¿no? No sé si tengan algún comentario, No, claro, nada más quise ser muy breve sobre sí, esto. que yo quería preguntarte, justo ahorita que estás hablando de este trabajo de rescate, porque entiendo que es a nivel Europa y Latinoamérica, porque la música novohispana, por lo menos en los países en donde la colonización española y otras permearon y trajeron toda la cultura occidental, pues también supongo que
que estamos padeciendo el mismo problema, ¿no? Con toda esta música olvidada o abandonada o igual y ya destruida, ¿no? No sé tú qué tantos conocimientos tengas de esto. Yo sé que se ha recuperado muy poca o que Sí, realmente claro, no hay programas de recuperación, sí, inclusive desde la iglesia o desde el sí, Estado o desde quien sea. hay algunos documentos que se han recuperado, por ejemplo, aquí en México, ¿no? De este compositor Santiago de Murcia, es un gran ejemplo de esto, que se tenían unos libros ya ubicados de él, algunos facsímiles, sin embargo, parecía que faltaba uno. Uno de sus libros decía volumen uno y 2 y nunca aparece la división que siempre aparece como comienzo del libro 2, que esto aparece casi en todos los manuscritos de los compositores. No aparece eso y curiosamente aquí en México, en Guanajuato, apareció de repente un facsímil sin la primera hoja, la cual se le llamó Códice Saldívar por su descubridor, un musicólogo, Gabriel Saldívar, y estuvo trabajando sobre ese famoso códice y bueno, ya después de estarlo estudiando un poco, se descubrió que en realidad era de este compositor español y muy posiblemente este segundo volumen que faltaba, ¿no? Y se le bautizó de esta Wow. forma como el Códice Saldívar. Se creyó por mucho tiempo que en realidad Santiago de Murcia había viajado al Nuevo Mundo en aquel entonces a hacer y llegó aquí a México y trajo su obra. Ya después se descubrió que en realidad lo más seguro es que no haya sido así, que simplemente alguien trajo su obra. Y sí, en efecto, hay mucho material, yo creo que todavía por descubrir, como dice Andrea, ¿no? Yo creo que todavía debe de tener algunos manuscritos ahí la iglesia que esperemos que en algún momento nos preste para poder sacar a flote Claro. toda esta música, ¿no? Sí. Sí, porque no solo para guitarra o instrumentos de cuerda, para órganos simplemente, también mucha Sí, por composición, supuesto. que fue el instrumento por excelencia de la iglesia por muchos siglos. Ujú. Ahora no me atrevería a decir que continúa, porque no lo he visto, pero, pero sí, sí, debe, bueno, aquí más bien es el encargo ahora a nosotros, esta generación de músicos y como sociedad mexicana, ¿no? También aplicarse en eso. Con lo de las escuelas tienes toda la razón. Yo creo que también es importante conocer todo tipo de compositores, no solo a los grandes, grandes. Digo, obviamente por algo llegan a trascender de alguna manera diferente también, tal vez es el auge o hasta se puede decir un tipo de fanatismo o marketing o algo, porque pues también es música, como tú dices, de gran valor que pues que no tiene por qué delegarse, ¿no? Sí. Claro. Sí, esa mi... Oye, y bueno, otra pregunta que yo tengo. Con respecto a la guitarra y, y sobre todo la relación con el laúd o las transcripciones desde el laúd o desde las obras escritas para laúd, eh, qué tan fácil o difícil es, por ejemplo, para una guitarrista, si no hay una transcripción meramente para guitarra, tomar una para laúd, por ejemplo? Eh, yo creo que no es complicado, pero como le estaba comentando, sí necesitas la guía de un maestro que se dedique un poquito a la materia. O sea, digamos que quiero creer que la mayoría de los guitarristas no nos dan, a mí afortunadamente lo hicieron, de hecho ahora yo me dedico a eso, pero normalmente en la mayoría de los conservatorios no se da esa, digamos, capacitación, ¿no? No se da esta materia en la cual nos expliquen cómo hacer esas transcripciones. No es culpa realmente del alumno, ¿no? Porque a veces ni la conocen ni saben cómo hacerlo. Yo creo que con un curso más o menos de unos 6 meses ya estás capacitado para comenzar a experimentar esta transcripción de un instrumento como el laúd, por ejemplo. O sea, sí es complicado como cualquier asignatura
que llevamos en la carrera, pero no es nada imposible, por supuesto, ¿no? O sea, solo hace falta un poco de Claro, entrenamiento, un poco de guía y es muy, muy, muy realizable, la verdad. Ujú. claro. Porque quizás ahí radica el problema, ¿no? Que si solamente los pocos que se llegan a interesar en especializarse en esta área como tú, pues entonces ya están más cerca de esta música. Y los que no, pues jamás van a acercarse a ello porque no tienen los recursos tampoco, Claro, claro, ahí claro, también intelectual. sería como una llamada de atención para las escuelas, ¿no? Para los conservatorios, que esta materia debería existir y no solamente en guitarra, como bien dice Claro. Sandra, hay repertorio para todos los instrumentos o la mayoría de los instrumentos que están ahí enterrados, pero pues hay que poner a alguien a que enseñe cómo hacer eso, ¿no? Me parece que sí es importante eso, los dos polos, tanto la recuperar esa música como también tocar la nueva, que también se deja muy de lado, la verdad. Sí, así es. Exacto. Pero bueno, Bueno, yo te dejo con esto, terminar ya. Gracias. no, yo con esto concluyo todo lo que hace, nada más era muy breve mi participación, espero que haya sido así, concisa. Sí, Y te dejo la palabra, Andrea. Muchas gracias. Bueno, pues yo concluyo esta transmisión hablando un poco de los instrumentos de teclado. El maestro Armando ya nos acercó un poco a todos estos recursos generales del barroco, recordando un poquito, pues, lo importante, el periodo que entre 1600 y 1750, eso ya quedó. Eh, para los instrumentos de teclado fue muy importante el manejo de la tonalidad y el cambio al sistema bien temperado. No es un sistema nuevo que se llega a dar en el barroco, ya se conocía, ya se experimentaba, pero a veces se empleaban otros. Bueno, por muchas razones, por las limitaciones de los otros instrumentos en el ensamble o por el reconocimiento ya de ya no tener que estar limitados en cierta tonalidad o en ciertas círculos, digamos, o relaciones de tonalidades porque es difícil cambiar. Esto a los instrumentos de teclado, pues finalmente les favorece muchísimo y ellos yo creo que de mejor manera influyen muchísimo en que este nuevo lenguaje, que es el de, pues ya la tonalidad, o del sistema bien temperado, pues se imponga, ya no haya esas barreras de las tonalidades para pasar entre ellas otra vez por las limitaciones de varios instrumentos, incluyendo también la afinación de los claves, porque si no, pues trabajar en una tonalidad incómoda era simplemente imposible o simplemente iba a sonar horrible por el grado de disonancias que iba a poseer, etcétera, ¿no? Eso fue también un punto muy crucial que direccionó mucho el quehacer barroco. Pues con esto, pues dentro del lenguaje del contrapunto, de la polifonía, el trabajo del bajo continuo fue muy importante en el sentido de que el acompañamiento seguía siendo muy libre, no estaban los intérpretes, por lo menos de teclado, obligados a seguir tal cual al 100% todas las notas porque no estaban inscritas, ¿no? O sea, se escribía el bajo, que generalmente era representado por un instrumento grave de cuerda o de aliento, y el continuo, el instrumento de teclado, eh, apoyaba de una manera armónica más que estrictamente melódica y al estilo ya del clasicismo en el que todo está escrito, sino de una manera muy libre, con obviamente el respeto de esta armonía, el acompañamiento hacia el solista, que obviamente ahí influye mucho que la influencia de la ópera y el estilo de la monodia acompañada, que también pues empieza a tomar los instrumentos, ¿no? Empiezan a surgir obras también para instrumentos solos o con acompañamiento. Se da el auge de cantatas y sonatas para instrumentos,
cantatas, pues obviamente para las voces. Y bueno, también el manejo de la expresión que se va dando con cada uno de los intérpretes. Muy importante mencionar que Italia siempre permeó y lideró muchísimo la influencia. Siempre tenía grandes ciudades con grandes recursos económicos, lo cual ayudó mucho a que los compositores tenían toda la libertad y muchos recursos de tanto de instrumentos como de músicos. Pues por estas grandes familias que dominaban estas ciudades, Venecia, Nápoles, Roma inclusive, Bolonia, etcétera. Entonces, por eso es que llevaban como siempre la carrera por delante y eran el país a imitar por excelencia. No del todo, porque Francia siempre quiso tener su propio lenguaje. Francia nunca vivió un barroco estrictamente dicho, sino defendía y comprendía más un clasicismo francés por el que se destacaba, por el que se describía, ¿no? Con Lully y luego ya con Couperin, que no sucedió. Y bueno, pues para no hablarles tanto técnicamente, esto es como a grandes rasgos, podemos empezar con el primer ejemplo. Si me ayudas, Yao, yo voy agregando algunos elementos ya que vea la imagen. El primer compositor, no me acuerdo quién es, creo que es Antonio Vivaldi. Y justo, es que es más fácil así, ¿no? Sí. Bueno, por ahí no lo conozco. Pues el recurso expresivo de Vivaldi era muy, muy importante, la improvisación, también aquí empieza a surgir, se empieza a forjar el personaje o la idea del virtuoso. ¿Con qué? Pues con todas estas cadencias que hace Vivaldi y obviamente muchos compositores barrocos, Händel, Bach imitan y demás, ¿no? Pero estas cadencias de improvisación en el que el intérprete tiene que lucirse y son muchísimo más libres que las cadencias clásicas o románticas. No, para nada. Aquí era prácticamente toda la libertad del intérprete que estaba pues gustoso inclusive de mostrar su talento al máximo y bueno, Ahí, también la expresividad de algo que dime. perdón. Ahí nada más dos cositas. Sí, Sí, justo eso de que trataban de que fuera muy virtuoso, ¿no? O sea, que demostraran y que vieran de lo que estaban hechos, ¿no? Casi, casi. Por ahí claro. nada más para comentar, no sé, maestro Jonathan, si tienes que retirarte o algo. Sí, lo siento mucho, me tengo que retirar. Buenas noches a todos y muchas gracias No, por escuchar. al contrario, Gracias muchas por gracias por estar acompañarnos el aquí. día de hoy y todo lo que nos has Gracias. brindado. Gracias. Perfecto. Listo, perdona. Ok, pues se perdió del siguiente maravilloso video. Es una sonatas para cello y continuo, creo, y aquí se puede apreciar muchísimo. Monodia acompañada es una melodía sencilla, simple, o sea, melodía, bueno, se refiere a una única melodía, más bien, obviamente dirigida por el cello, pero que curiosamente en el barroco la melodía no tenía una libertad absoluta, sino que estaba muy delimitada por la armonía. Digamos que se pudiera decir que la armonía no estaba a la orden de la melodía, como ya lo hace Mozart, sino viceversa. La armonía surge, la melodía surge porque la armonía existe y es una línea simplemente que destaca, pero no se puede desprender simplemente tan fuertemente de la armonía, ¿no? Espero que me haya explicado, si no, pues con todo gusto hago otra idea. Vamos a escuchar las sonatas para cello. Yo se las recomiendo, son bellísimas. Y bueno, sobre todo la intención era que apreciaran un poco el trabajo del bajo continuo aquí. Vamos a esperar a que ya nos ayude con el video. Uh-huh.
muchas gracias. Pues les invito a que las escuchen completas, sobre todo ahora que seguimos en esta realidad de confinamiento. Ay, sí. Son muy bellas para desestresarnos de alguna tarde tempestuosa, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo importante también es el apreciar que la melodía no es una gran melodía, por lo general son fragmentos o motivos muy cortos que se repiten, o a manera de progresión o a manera de un tipo pregunta-respuesta muy sencillo, y el acompañamiento, bueno, en este caso el bajo continuo, siempre marcando una armonía sólida, pero nada invasiva con respecto al solista, que en este sentido no se pensaba así justo como la idea del solista ya romántico, por ejemplo, pero sí había sobre todo la intención de que el bajo continuo brindara una atmósfera de acompañamiento de tímbrico y tonal al intérprete, ¿no? Uh-huh. El otro ejemplo lo podemos escuchar y después les doy algunas ideas. Es una maravilla. Para los que todavía no conocen a los contratenores, se van a desmayar. Bueno, lástima que no podemos terminar de escucharlo. Bueno, este recurso estético, después seguramente haremos una charla sobre, sí me desmayé, dice Yao. Bueno, sí, justo sería muy importante que luego hagamos quizá con alguno de los maestros de canto que son los expertos en el tema, hablando de estos contratenores. Y bueno, aquí yo sé que tenía que hablar un poco de piano, instrumentos de teclado y demás, pero es muy importante que también se haga notar es la expresividad, ¿no? Que los recursos obviamente eran más limitados que en el clasicismo, que en el romanticismo y que ahora en nuestros días, de cierta manera, de todos modos, la creatividad y la calidad musical eran eran al por mayor, no, sin igual también. Dentro de esta estética y dentro de este contexto y dentro de esta, pues de esta musicalidad, ahí con este contratenor se logró notar un poquito dejo o intento de empezar a soltar, en este caso con su voz, porque también pudo haber sido una trompeta o también pudo haber sido una flauta, pero había estos hasta concursos inclusive de que la voz imitara las cualidades del instrumento, el instrumento las de la voz, empezaran como a copiarse. Y esto obviamente despuntó en cada vez mejores obras y también mejores intérpretes, ¿no? Dentro de la época y bueno, hacia nuestros días, pues un gran reto para los que se dedican a ello. Y bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Y bueno, también marcar que no solamente los instrumentos de tecla, en este caso, no, hasta ahorita, si lo han notado, no han escuchado un solo piano y no lo van a escuchar muy probablemente, porque
El pianoforte, como lo conocemos ahora, aún no había nacido. Entonces, se pudo escuchar el clavecín con el cello, clavicordio, creo que es el que estaba ahorita con la orquesta de cámara, y así había diferentes clavicémbalo, o el órgano inclusive. Bueno, ahorita sí vamos a escuchar piano. Y marcando la idea de las piezas anteriores fue Vivaldi. No les presento una foto de Bach porque todo el mundo lo conoce, pero esta es la peculiar manera de imitar o de adquirir los recursos italianos en alguien tan brillante como Bach. Entonces, presentamos su concierto italiano para instrumento de teclado con piano ahora sí, y con un gran intérprete. Ok, pues vamos a continuar con el siguiente video. Bueno, no sé si quieras decir algo, Armando, pero pues la genialidad de Bach permeó muchos estilos. Esto obviamente no es absolutamente polifónico como el quehacer musical que le conocemos, pero, pero sí, pues obviamente los recursos tímbricos y tonales del lenguaje están ahí y sobre todo pues muy respetuosamente manejados, ¿no? Porque pues obviamente Bach tenía su lenguaje muy particular. El que más ha permeado o el que más se reconoce es el polifónico y este no deja de ser, pero pues se embellece con muchos recursos a la italiana, ¿no? En este caso. Ajá, exactamente. Sí, y eso es padre, ¿no? O sea, cuando la habilidad que tuvo, y no solamente él, pero digo él ahorita en particular, de apropiarse de los recursos de otras regiones prácticamente, ¿no? De otro desarrollo del mismo lenguaje y hacerlas suyas de tal forma que dices, pues es Bach, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Claro. O sea, se escucha Bach en todo su esplendor. Claro, sí, ¿no? Y cabe destacar que no lo hizo simplemente, pues, pensando en una copia o algo así, no, para nada, sino que porque realmente la importancia y la influencia italiana, aún en Bach, era totalmente importante, no era el compositor que desdeñara a otros compositores porque sabía que él era grandioso, al contrario, aprendía de todos, ¿no? Exacto. Y así lo hace con el concierto. Obviamente hay muchos más ejemplos, pero este se me hizo muy importante y a mí me encanta. Entonces, se los quería compartir. Vamos con Scarlatti. Lo pongo de ejemplo porque él desarrolló, pues obviamente igual mucha música, hijo de, él es Domenico Scarlatti, hijo de Alessandro Scarlatti, un gran precursor y un gran compositor de ópera barroca. No voy a poner un ejemplo del papá, sino de él porque él influyó mucho y creó muchos sonatas, en este caso para instrumentos de teclado, y pues son el precursor también después las sonatas clásicas y todas las que ya conocemos posteriores. Claro. Obviamente no es la sonata que esperamos de Mozart, Haydn o Beethoven, pero ya es una obra que también empieza a consolidarse y con importancia, dado que está siendo pensada y aplicada para que el instrumento igual explote sus recursos. Ya no es una obra pequeña o una obra
bipartita nada más o sencilla, digamos, sino ya tiene una intención de hacer que el instrumento suene, o sea, suene en el sentido de que se dé a notar. Claro. Entonces, bueno, uno de sus ejemplos son todas sus sonatas, que igual son bastante difíciles, cortas y maravillosas. Sí. Entonces, esperamos que la escuchen y les agrade. Esta también es en versión en piano, con Ivo Poborelli, creo que también un gran intérprete. Ok, como se logra apreciar, el tema es muy corto, muy sencillo, los motivos igual, al estilo de Vivaldi o con influencia de Vivaldi, o en realidad no es Vivaldi, sino todo el lenguaje italiano. Pues con motivos cortos, repetitivos, y luego cuando hace una variación simplemente es con una inflexión tonal y muy sencilla, muy corta, y volvemos otra vez al inicio, ¿no? O sea, la capo de una manera que parece muy sencilla, pero créanme que es bastante difícil. Sí. El nivel de exigencia técnica que eso requiere. Seguimos. Ya no me, perdónenme, pero no me acuerdo de todos los. Está bien. Ok. Corelli. Arcangelo Corelli. Lully, después de que es 14. Siempre defendiendo muchísimo el estilo francés y el lenguaje francés. Perdón, Rameau, disculpen, me creí que lo había metido antes, es Rameau. Ahí muy importante en este sentido la influencia y sobre todo la herencia de los tratados de armonía con Rameau y Couperin, que son los que pues todos los estudiantes de música académica seguimos hasta nuestros días. O sea, se escribieron hace más de 250 años o casi 300 años y pues se siguen respetando o casi respetando o intentando respetar de alguna manera. Sí. o estudiar al menos en todas las escuelas de música académica en el mundo seguramente. Entonces, ahí se hace el intento. Así es. Ok, entonces, bueno, aquí vamos a escuchar el video. Es ahora un ejemplo del lenguaje al estilo francés, al clasicismo francés, muy diferente, espero que lo logren apreciar. Vamos a escuchar esta versión para piano, según yo es así. La poule, que es como la gallina, es importante que tanto Rameau como Couperin hacían este tipo de piezas, no solo para instrumentos de teclado, también había para otros, en los que
yo quiero asemejarlo como a los impresionistas que ahora, que los impresionistas, obviamente en la pintura, que plasmaban escenas de la, de la vida cotidiana, de la naturaleza, etcétera, así como una gallina en este caso. También los franceses en este momento tenían este tipo de atractivo y lo hacían notar también con un gran virtuosismo, con un lenguaje muy fresco, obviamente con todos los recursos los que ya hemos estado hablando, a su manera y sobre todo un manejo de la tonalidad muy audaz Claro. para la época. Va hecho la mocha. Okay. Bueno, y ahí también ¿cómo? Digo, va hecho la mocha. ¿Cómo? Sí. No, y lo increíble es que yo sí me imaginé una gallina. O sea, es como Sí, el exacto. cacardeo, ¿no? Tan, 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 tan. Entonces, es muy simpático. Todas las escenas. Y es lo increíble. Esto lo hace Vivaldi en las estaciones, por ejemplo, en que, no sé, la lluvia, el ladrar del perro, el cantar de los campesinos, o sea, todo, la tormenta, todo está plasmado. Eh, los fenómenos naturales en la música, igual que en este caso, ¿no? Y bueno, si quieren saber cómo se escuchaba en el barroco realmente, no sé si tonalmente, pero al menos en un instrumento de la época, vamos a escuchar la misma versión en clavecín. Perdón, la misma obra. ¿Qué opinas, maestro Armando? ¿Por qué te No, pues ríes? sí, sí tiene mucha relación, ¿no? O sea, sí me imagino a una gallina por ahí. Sí, claro. Claro, tal vez la versión de Sokolov era un poco una gallina asustada porque entró el zorro a la casa y quería Sí. correr a salvarse. Y esta era una gallina un poco más tranquila, pero de todos modos, la esencia del animalito está ahí, ¿no? Ahí está, sí. Ok, bueno, siguiendo, ahorita les comento algo que ya se me olvidó. Recuperando, ahora sí. Le Rousseau, vamos a escucharlo, que son como, esto es como las cañas o
juncos o algún lugar como con cáñamos, algún laguito o algún pantanito o algo así, no sé muy bien. O sea, sí la traducción, pero no exactamente el espacio. Vamos a escucharlo. Aquí lo que espero que puedan notar es también una musicalidad más pasiva, más enfocada en la teoría de los afectos, de la que habló el maestro Armando, que bueno, igual, la teoría de los afectos es para hacer una charla completa de eso, que viene, que de hecho es influencia del Renacimiento, en el que los caracteres, bueno, más realmente el temperamento, tanto de la obra o de la persona, viene obviamente de la influencia de las culturas clásicas en la que las personas seguían por cierto temperamento colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, ¿no? Y eso define su carácter, ¿no? Define también su forma de ser y demás. Y también en este caso, con la música, se toma tanto en serio que inclusive las tonalidades están direccionadas a estos afectos. O sea, una tonalidad mayor, muy brillante, etcétera, pues obviamente va a ser para algo colérico o sanguíneo es como muy alegre, etcétera. O ya digo, una tonalidad del menor, más oscura, de un registro un poco más grave, etcétera, pues va a ser para algo más flemático, melancólico. Flemático es pues una similitud al triste, digamos. Exacto. Pero bueno, o sea, es en serio un tema muy, muy vasto y abundante, en el que obviamente también toda esta filosofía permeó en cada uno de los compositores, más en unos que en otros. Obviamente Monteverdi fue uno de los grandes exponentes y todos, o sea, sobre todo los que estaban viviendo la transición del Renacimiento al barroco temprano y medio, ¿no? Ya con el tardío y con la llegada del sistema bien temperado y que ya se puede trabajar en todas las tonalidades sin igual, pues entonces esto se pierde un poco, ¿no? Sí. No se pierde el 100% porque Mozart sigue estudiando esta teoría de los afectos y de hecho lo plasma en su obra también. Bueno, los dejo apreciar Le Rousseau de François Couperin. Ok, y ya recordé lo que les quería comentar con estos dos ejemplos, el manejo de la ornamentación. Sumamente vasta, sumamente siguiendo los lineamientos del barroco en la arquitectura, sumamente recargada, reforzada, interminable. Apenas está terminando un adorno y ya empezó el otro, o se mezclan. Eso todos los compositores lo manejan, inclusive cada uno en su momento sacaba su propio tratado de la ornamentación para que los intérpretes de su momento, los músicos de la corte con quienes estuvieran o quienes estuvieran estudiando su obra, pudieran resolver los indicadores, porque aparte tampoco estaban generalizados, entonces podían tener el mismo símbolo, pero el estilo Rameau era diferente de Couperin y obviamente era diferente con los alemanes o con los franceses, etcétera, o con los italianos. Y ahí, bueno, en estos dos ejemplos, tanto en La Poule como ahorita en Le Rousseau, se aprecia, ¿no? Este reforzamiento y se puede decir hasta exceso de ornamentación, pues propia de un barroco, entre comillas, porque volvemos a lo mismo, que en Francia jamás se le llamó barroco, sino clasicismo francés.
de este estilo. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Ya, ok. Bueno, no quise hablar mucho de Bach porque, pues, justo como lo dijo el maestro Jonathan, en Bach podemos encontrar en todos lados, puedes buscar en internet y te van a salir cientos de páginas. Entonces, algo que quería contrastar con el anterior ejemplo de Bach es justo el arte de la fuga, en donde él lleva a su máxima expresión el tratamiento polifónico, ¿no? El lenguaje de la polifonía, De contrapunto, el ¿no? trabajo de contrapunto, exactamente. Y para quienes se están dando una idea un poco, es el contrapunto se aprecia o la polifonía en el que, bueno, o en este caso la fuga, en el que la mayoría de las, o todas las voces tienen la misma importancia, la misma carga de importancia. No hay una que acompañe y la otra sea la principal. Y en estos entrelaces o en estos discursos entre una y otra, se puede apreciar al oído cómo la melodía cambia de registro porque ya está en una u otra voz y entonces nos va guiando así como cada vez entre más voces se juntan entre un laberinto interminable. Entonces, es la verdad una forma de composición muy, muy difícil porque implica manejo de registros, texturas, también obviamente respeto de la armonía, porque también existe, o Claro. cierta cuadratura para crear contrastes de disonancias, consonancias, descansos, etcétera, en los que no cualquiera le gusta meterse. No sé Sí. si estés de acuerdo, Armando. Sí, de hecho, Igual eso es algo que muchos le huyen, ¿no? le tienen miedo, ¿no? Sí, le tienen miedo. A mí me encanta el contrapunto, me encanta enseñar contrapunto porque ahí puedes ver realmente cómo va evolucionando todo lo que ves en la armonía. Por ejemplo, los retardos, pues surge de el contrapunto de tal especie, ¿no? O las notas de paso y van surgiendo ahí. Es padre, o sea, ese es un trabajo, claro, muy laborioso, muy, muy artesanal, ¿no? O sea, de veras estar minuciosamente observándolo, pero pues o sea, Bach lo expuso así como si fuera pan comido, ¿no? Si fueran unos chilaquiles, unas enchiladas. Sí, y claramente cada uno de los ejemplos que hemos escuchado son maravillosos, unos parecieran muy fáciles, y la verdad es que en absoluto, para poder interpretar algo así se necesitan muchos años de preparación, y no solamente en el instrumento, sino en el estilo. Entonces, no es como que ya sé leer partitura y tengo unos dedos ágiles y entonces ya mañana toco Rameau y pasado mañana el arte de la fuga de Bach. Pues no. Exacto, y peor tantito para hacer algo así. Claro, sí. Hasta inclusive estas pequeñas piezas que puse de estas escenas de la gallina o lo que sea, son sumamente complicadas en la construcción musical, ¿no? En la composición en sí mismas. Exactamente. Ok, vamos a escuchar ahora sí el arte de la fuga. Es una pieza monumental. Van a escuchar solamente el primer minutito, entonces les invito a que también de repente les gane la curiosidad y quieran escucharlo completo un día. Ahí está la melodía indicativa. Ahora está en el bajo. Sí, ahí está el contrapunto. Y bueno, y sabes que también... sí, ¿te escucho? Digo, nada más mencionaba que ahí estaba el contrapunto, ¿no? En todo su esplendor. Claro, sí, por supuesto. Y yo creo que les invito a que escuchen piezas así, porque para quien está estudiando o aprendiendo a desarrollar sus cualidades auditivas,
escuchar este tipo de piezas, digo, tal vez no el arte de la fuga, pero invenciones de Bach o cosas más sencillas en polifonía, te ayudan a que lo siguiendo una u otra línea melódica y entonces expandes esas posibilidades, ¿no? Justo hace poquito hablaba con algunos alumnos de nuestro curso de apreciación para adultos mayores y hablaba de eso, de la capacidad que tiene que posee el ser humano y que desarrolla después con justo direccionar a su oído a lo que quiere escuchar, ¿no? Como cuando estás en una charla y hay 5 personas, pero solo le quieres hacer caso a la que más te está llevando la idea y las otras de repente meten otro tema y tú te absorbes tanto que puedes llegar a seguir con la charla, aunque otras personas te estorben y tú les estorbas a ellas, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que ocurre con las melodías en el contrapunto. Si tú aprendes a seguir, por ejemplo, solo la aguda, aunque la grave me esté jalando porque ya escuché el tema que me aprendí, ¿no? Eso te va a abrir el oído de una manera maravillosa. Ok, pues para terminar, este ejemplo de Scarlatti se los pongo porque justo hablándoles de que en ningún momento en el barroco está presente el piano, el predecesor del piano o el abuelito del piano, como le quieran llamar, es el fortepiano. Quiero que escuchen su textura. Eso igual, esto sería como un tema para ahondar, ojalá se pueda con los maestros de teclado, con el maestro Barú, la maestra Lisette, etcétera, y hablarles un poco de toda esta familia de los instrumentos de teclado, sería muy padre. Ahorita yo nada más se los presento para que escuchen el timbre que posee, no es el pianoforte que ya conocen, pero ya no van a escuchar la estridencia o el sonido tan metálico del clavecín o el sonido un poco más apagado, noble del clavicordio, entre otras cosas, ¿no? Sino ya un sonido medio entre lo que es el pianoforte ahora y pues obviamente los instrumentos de teclado y de cuerda flotante, ¿no? A ver qué les parece. Y ya un poco más de reverberancia y de eco. ¿Me escuchas? Creo que me fui un poquito. Sí, pero ya Se te me fue mi escucho. señal, Justo ¿no? acaba de terminar. Sí, pero justo acaba de terminar el ejemplo musical. Ok. Bueno, y ya por último, Händel, como ejemplo, un ejemplo, no sé cómo tú lo aprecias, eh, Armando. Händel fue y se fue a vivir a Inglaterra y así como las óperas en Italia eran lo máximo y tuvieron gran auge y seguimiento por muchos compositores, en Inglaterra el oratorio lo llegó a instaurar prácticamente o se valió de él, George Frederick Händel, para, pues para
un gran legado musical y cultural, inclusive en el país. Entonces, a pesar de, obviamente, ser un extranjero que no sé si se nacionalizó o si existía eso en ese momento, pero culturalmente sí lo hizo, ¿no? Y, y bueno, no les pongo un oratorio porque el maestro Armando ya nos compartió el aleluya. No, sí, Sí, ¿verdad? el aleluya, sí. Exacto. Pero justo les pongo un ejemplo de una suite. Y una suite, la suite de danzas fue, curiosamente, las danzas fueron muy instituidas por Louis, ya que en la corte de Luis XIV al rey, bueno, hacer ballet, no al ballet que conocemos francés actual, y estas dancitas se empezaban a agrupar o se empezaban a consolidar en una suite, en suites que se le llamaba, que eran ciclos o agrupaciones contrastantes, algunas lentas, algunas rápidas, algunas en tiempo de dos, algunas en compás de tres, etcétera. Y bueno, como obviamente todos estos recursos permearon el continente, pues aquí está Händel con un ejemplo de sus suites también muy hermosas. Y bueno, aquí continuando con el ejemplo de la ornamentación, justo se logra apreciar la primera sección sin ornamentación, la segunda no escrita por el compositor, sino ya a libertad del intérprete. Todos esos cambios que escucharon o variaciones o adornos de la primera exposición son meramente del intérprete, en la partitura no están. Entonces, eh, pues ahí radicaba y radica también demostrar el virtuosismo no solo del compositor, sino del intérprete a la hora de abordar una obra, ¿no? Y en su momento también se mostraba en el público, en las cortes, más bien, o entre intérpretes. A veces había rivalidades entre algunos y se ponían a competir al estilo de Jan Liszt en el romanticismo, con algunos otros pianistas. Pero ya desde este momento empezaba a haber este tipo de acciones, ¿no? Claro. Y bueno, pues con esto concluyo yo mi exposición. Espero que les haya ampliado el panorama del periodo barroco, un poquito más allá solamente de los instrumentos de tecla, pero pues sí, con la importancia de ellos en el quehacer de todo este estilo. Perfecto, muchas gracias. Y pues, Sí, dime. no, sí, adelante, adelante. Gracias. Pues sí, es padre, importante ver de dónde viene la música que hoy en día conocemos, ¿no? Incluso dentro de la música popular, pues muchos de estos elementos que podemos ver en el barroco se pueden ver ahí. O sea, no es como que, ¡pum!, nació el rock y ¡pum!, nació el pop. No, o sea, realmente tiene toda una historia, ¿no? Y es padre ver a partir de dónde nace y toda la evolución que va teniendo. En algún momento, pues ya llegamos a abarcar este siglo XX, ahorita el barroco, ojalá en algún futuro abarquemos algo de romanticismo, clasicismo, pero pues ya es
¿cómo se llama? Ya será momentos de otra charla. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Esperamos que les haya gustado la charla. Quiero mencionar algunos saludos que nos mandaron. Sergio Rivera nos mandó saludos. Elber Villalba Pinedo también dijo saludos maestros y maestra, muchas gracias. José Hernández dice saludos, muy interesante. Gracias. Elber es un alumno que tenemos desde Perú y nos da mucho gusto que pueda estar con nosotros. Ah, perfecto, qué padre, sí, pues le agradecemos mucho ese interés. No te preocupes, no te preocupes. Pues muchas gracias por ese interés, ya ven, ya llegamos a otros lugares, eso es muy padre. Gracias Rosario López por haber visto la transmisión, Luna Lluvia, también saludos. Tati RCA y Agus Romero, muchas gracias por la asistencia, por los saludos y sus bonitas palabras. Y Yao, pues, Yaoli, muchas gracias porque te desmayaste también con lo de los contratenores. Y pues gracias igual por toda la asistencia. Ahí les hacemos la invitación a las siguientes charlas en donde vamos a tener invitados especiales los días viernes 19 y 26. Todavía falta una charla el próximo viernes con nuestros académicos y luego vendrán esas charlas que todas sin duda van a ser interesantes e imperdibles. Por ahí dice, muchísimas gracias, maestra Andrea y maestros, cuídense mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Oscar Rodríguez dice, saludos, todas las charlas me han gustado. No se pierdan. Ah, sí, dime. Perdón. No, te interrumpí, perdóname. No te preocupes. Pues ahí Oscar Rodríguez dice, saludos, todas las charlas me han gustado, pero esta es la que más he disfrutado. Órale, qué padre, muy bien. Pues nosotros también disfrutamos siempre de estar aquí. Oscar es otro gran colega y guitarrista peruano que nos sigue. He tenido la fortuna de charlar con él y pues aprecio mucho que colegas desde tan lejos puedan también aprobar nuestro trabajo y disfrutar de ello. Es para nosotros todo un honor. Claro, sí, muchísimas gracias a esas personas que han estado asistiendo y pues bueno, pues nos despedimos, ya es noche, pues espero que disfruten de esta velada y nos estaremos viendo en las próximas charlas. Sí, no se pierdan las siguientes con el maestro Armando y con los invitados. La maestra Glare Arana Ruseco es maestra de canto en la Escuela de Bellas Artes en Toluca y el maestro Horacio Franco, pues no sé cómo todo el mundo ya lo conoce, pero es gran flautista mexicano y gran promotor del arte mundial. Exacto. Estarán con nosotros y esperamos que no se las pierdan. Van a ser charlas en donde vamos a aprender mucho y pues vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es la música. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias querida maestra Andrea por tanto conocimiento y pues ahí nos estaremos viendo en el futuro. Gracias, igualmente a ti Armando y Yao, muchas gracias por asistirnos, que sin ti pues todo esto no podría ser posible.